Una vez he creado este código, paso al número 8, que dice que en una nueva hoja de este libro, que se va a llamar cálculos, debemos copiar las columnas nombre, apellido, fecha de ingreso y importe de la hoja de viáticos. Entonces, en una nueva tengo que ir a insertar hoja de cálculo y en vez de hoja 1 se va a llamar cálculos. Bien, en esta hoja tengo que copiar la columna apellido y nombre. Estas dos columnas las señalo y voy a edición, copiar. Vuelvo a la hoja de cálculos y le doy a edición, pegar. De nuevo vuelvo a la anterior hoja, la de viáticos, y copio la de fecha de ingreso e importe. Fecha de ingreso, edición, copiar. Vengo aquí y la pego. Me aseguro de estar en la misma fila, en la 3, cuando lo pegue. Igual que antes, que no me cabe esta fecha de ingreso, me pongo aquí donde se separan las dos columnas y le doy 2 veces. Y se adapta a la anchura. Vuelvo a viáticos y copio la última, que es el importe. Edición, copiar. Edición, pegar. Si me sucede esto, que me pega un importe 0, es porque no he copiado esta celda de aquí, que es la que necesita para multiplicar. Ni tiene este número de horas de aquí, que era la otra parte de la multiplicación. En este caso, lo que tenemos que hacer es volver a pegarla, pero con un pegado especial, que es solo los valores. Para hacer esto podemos hacerlo con el botón derecho o edición, pegado especial y marcar solo los valores. De esta manera no copia la fórmula para obtener estos valores, sino que copia directamente el resultado, 520, por ejemplo. No copia J4 por J1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hemos copiado las columnas que nos pedían en la nueva hoja llamada cálculos. Entonces, en el punto número 9 nos dice que al final de los datos copiados, en una columna rotuladas como días de licencia extra, se deben de calcular los días de licencia adicionales que tienen de disfrute los empleados. Para esto hay que tener en cuenta que cada 4 años trabajados genera un día adicional y que tomemos como referencia para calcular los días trabajados la fecha actual y la fecha de ingreso. Muy bien, pues esta columna que vamos a crear al lado, como siempre, marco y arrastro. Se va a llamar días de licencia extra. Y la tenemos que calcular teniendo en cuenta la fecha de hoy menos la fecha de ingreso. Y según los días que nos dé, tendremos que pasarlo a años, dividiéndolo para 4. Además, hay algo añadido, y es que si tú has conseguido, llevas trabajando en la empresa 3,9 años, hasta que no llegas justo a 4, no estás con derecho a disfrutar ese día extra. Por lo tanto, tenemos que sacar el número entero del resultado ese. Y es por donde tendremos que empezar la fórmula. Mirad, me pongo y le doy a igual y escribo la palabra entero. Con esto devuelve la parte entera de un número. Es decir, 6,2 devolverá el 6, pero para 6,8 también devolverá 6. Es la parte entera sin los decimales. Y ahora voy a poner la cuenta que os he dicho antes,
que es la fecha de hoy. ¿Cómo escribo eso? La fecha actual es muy sencilla de ponerla. Simplemente tengo que escribir hoy y abrir y cerrar un paréntesis. Con eso siempre pondrá la fecha en la que se abre el documento. Si lo abro dentro de un mes, este documento, la fecha esa habrá cambiado y se habrá actualizado. A esta fecha le tengo que restar la fecha de ingreso. Y ahora, para dividirla, para pasarla a años, tengo que meter esta resta entre paréntesis. Abro y cierro un paréntesis. Me queda dividirla, como os he dicho antes, siempre que resto fechas da como resultado días, pues la tengo que dividir para 365 días, que son los que tiene un año. Y así la tengo en años. Y después vuelvo a dividirla para 4, porque me dicen que cada 4 años tengo un día. Y eso me queda cerrar el último paréntesis de la fórmula entero. Le doy a Enter. Me dice que al primer trabajador le corresponden 3 días. Ahora solo tengo que arrastrar el resultado. Y ya tengo los días que le corresponden a cada trabajador. En el punto número 10 dice que al final de la tabla, en una hoja, en una columna rotulada como aportes, se debe calcular el descuento que se debe realizar sobre el importe en base al porcentaje definido para los aportes personales, que es un 6%. Y en otra columna rotulada como líquido se debe calcular el valor líquido a percibir por cada empleado. Vale. Nos dice en este caso que los aportes personales van a ser un 6%. Tenemos que hacer primero la columna aportes. Siempre arrastro y escribo aportes. Simplemente tengo que sacar el 6% del importe. Pues esto va a ser igual a el importe por el 6%. Estos van a ser mis aportes. Ahora tengo que arrastrarlo. Una vez he conseguido resolver los aportes, tengo que hacer una nueva columna que se titula líquido. Como siempre, arrastro a la de lado y le cambio el nombre. Líquido. El importe menos los aportes va a ser el líquido que va a recibir cada trabajador. Es decir, esto es las retenciones que le aplican a cada trabajador. Pues simplemente tenemos que hacer una resta. Empiezo con igual. Y este resultado va a ser igual a el importe menos los aportes. Y ya arrastro para obtener el resultado en todos. Nos dice ahora que apliquemos formato de celda numérico con 2 posiciones decimales y separador de miles a las 2 últimas columnas adicionadas y que apliquemos borde simple a los datos de la tabla y doble a los rótulos de las columnas. Vale. Para cambiar el formato de las 2 últimas columnas, que me dice con 2 decimales y separador de miles, tengo que primero marcar esas 2 columnas y luego ir al formato celdas. Aquí puedo elegir número, poner las posiciones decimales en 2 y usar el separador de miles. Y ya lo tengo. Me ha puesto el separador de miles. Y ahora me dice que le tengo que aplicar borde simple a todas. El borde simple lo puedo cambiar desde aquí
o desde formato celdas, bordes. Y le pongo un contorno exterior y todas las interiores. Y ya lo tengo, acepto. Además me dice que para los títulos tiene que ser doble. Pues ahora marco los títulos, voy de nuevo a formato celdas y en vez de la sencilla marco la doble. Y se la pongo a todo el contorno y hasta interior. Y acepto. Y ya tengo el contorno doble en los títulos y el sencillo en el resto de las celdas. Ahora tendremos que guardar por último el libro con el nombre cálculos. Simplemente voy a archivo, guardar como, voy a mi escritorio, a mi carpeta de Excel y cambio el nombre por cálculos. Le doy a guardar y ya hemos resuelto el ejercicio 4.